¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente el libro de Apocalipsis? ¿Por qué es tan importante y al mismo tiempo tan misterioso? Está lleno de símbolos, visiones y profecías que muchos encuentran difíciles de comprender. Pero hoy descubrirás el verdadero significado detrás de las profecías en el vídeo titulado Profecías Reveladas, el Apocalipsis explicado como nunca antes. En este vídeo, exploraremos las profundidades de las profecías del Apocalipsis, desentrañando misterios que apuntan al retorno de Cristo, la victoria final del bien sobre el mal y la gloriosa promesa de una nueva creación. Aprenderás sobre las visiones dadas al apóstol Juan en la isla de Patmos y cómo se conectan con eventos futuros que nos afectan incluso hoy. El Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes de la Biblia, y al mismo tiempo, uno de los más evitados. ¿Por qué? Muchas iglesias prefieren no enseñarlo por miedo o falta de comprensión. Pero lo que pocos perciben es que el mismo libro promete bendiciones a quienes lo leen y siguen sus palabras. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte del libro de Apocalipsis te llama más la atención o te genera preguntas? Déjalo en los comentarios. Tu participación puede ayudar a aclarar puntos importantes para otras personas. El libro de Apocalipsis, muchas veces incomprendido, es uno de los mayores regalos de Dios para los cristianos. No es solo un relato de acontecimientos futuros, sino un mensaje de esperanza, ánimo y victoria para quienes siguen a Cristo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, nos da el contexto inicial, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas palabras revelan que el Apocalipsis es más que un libro común, es un mensaje celestial que vino directamente de Dios, pasando por Jesús y por un ángel, antes de llegar al apóstol Juan. Esto ya nos muestra la importancia espiritual y divina de esta revelación. El Apocalipsis es único, pues conecta profecías del Antiguo Testamento con los eventos del Nuevo Testamento y además nos prepara para el futuro. Habla del retorno triunfante de Cristo, un evento mencionado más de 300 veces en toda la Biblia. Este retorno es el punto culminante de la historia de la humanidad, donde el bien vence definitivamente al mal y el reino de Dios se establece para siempre. Desafortunadamente, muchas iglesias evitan enseñar el Apocalipsis. ¿Por qué? Algunos líderes creen que el libro es demasiado complejo o temen que sus mensajes sobre juicios y destrucción asusten a los fieles. Pero esta percepción es errada. El Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Fue escrito para alentar a los cristianos a perseverar, especialmente en tiempos de persecución y dificultad, mostrando que la victoria final pertenece a Dios y a los que le son fieles. Además, el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que promete una bendición especial para aquellos que lo leen y siguen sus palabras. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto significa que Dios derrama su gracia sobre quienes dedican tiempo a estudiar y aplicar las lecciones del Apocalipsis en sus vidas. ¿No es increíble pensar que, al sumergirte en este libro, ya estás recibiendo una bendición prometida directamente por el Señor? Juan, el apóstol que recibió esta visión, enfrentó persecuciones extremas por causa de su fe. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, un testigo ocular de sus milagros, muerte y resurrección. Después de la ascensión de Cristo, Juan continuó predicando el Evangelio y fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió estas revelaciones. Imagina el impacto de recibir estas gloriosas visiones mientras estaba aislado, lejos de la comunidad cristiana y sufriendo por su fe. Ahora, detente por un momento y piensa, ¿cómo percibes el libro de Apocalipsis? ¿Lo ves como algo difícil de entender o logras ver el mensaje de esperanza que transmite? Si lo sientes en tu corazón, compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede ayudar a otros a comprender mejor este increíble libro. Al estudiar el Apocalipsis, aprendemos que las tribulaciones que enfrentamos ahora son temporales. El Apocalipsis nos asegura que Dios está en control y que, al final, el bien triunfará sobre el mal. Este es un mensaje que debemos guardar en nuestros corazones y compartir con el mundo, especialmente en tiempos tan inciertos. El apóstol Juan, el hombre elegido por Dios para registrar el libro de Apocalipsis, tuvo una extraordinaria jornada de fe y perseverancia.
No era solo un seguidor de Cristo, sino uno de los discípulos más cercanos a Jesús, testigo ocular de sus milagros, de su crucifixión y de su resurrección. Por eso, su vida nos da un poderoso ejemplo de cómo la fidelidad a Dios puede resultar en revelaciones profundas, incluso en medio de tribulaciones. Después de la ascensión de Jesús, Juan continuó predicando el Evangelio con fervor, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los cristianos en un tiempo de intensa persecución. Pasó gran parte de su vida en Efeso, donde lideró la iglesia local, pero enfrentó una inmensa oposición del Imperio Romano. Durante el reinado del emperador Domiciano, la persecución contra los cristianos alcanzó niveles extremos. Los fieles que se negaban a adorar a César como un dios eran encarcelados, torturados y muchas veces ejecutados. Juan también sufrió las consecuencias de su fidelidad a Cristo. La historia nos cuenta que fue condenado a morir en aceite hirviendo por negarse a renunciar a su fe. Milagrosamente, sobrevivió, un testimonio del poder y la protección de Dios sobre aquellos que confían en Él. Después de este milagro, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar remoto y árido utilizado por los romanos como colonia penal. Allí, aislado de la convivencia con otros cristianos y privado de su libertad, Juan experimentó una de las mayores revelaciones espirituales registradas en la Biblia. Fue en Patmos donde Juan tuvo una visión gloriosa de Cristo, descrita en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 al 16. Vio a Jesús en su forma glorificada, con una apariencia que simbolizaba su autoridad y poder divinos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran como bronce reluciente refinado en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Esta visión no solo fortaleció la fe de Juan, sino que también lo preparó para recibir las revelaciones que vendrían después. La isla de Patmos, que debía ser un lugar de sufrimiento y soledad, se convirtió en el escenario de una de las mayores manifestaciones de Dios en la historia. Esto nos enseña que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios puede revelarse de maneras extraordinarias. Cuando confiamos en su soberanía, Él transforma nuestros valles en montañas y nuestras pruebas en testimonios. Ahora, piensa, ¿has pasado por momentos en los que te sentiste aislado o enfrentando dificultades insuperables? ¿Cómo se reveló Dios a ti en esos tiempos? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros a perseverar en sus propias luchas. Juan no permitió que las circunstancias difíciles silenciaran su fe o apagaran su esperanza. En lugar de eso, se abrió a escuchar la voz de Dios y recibió una visión que aún hoy anima a millones de cristianos en todo el mundo. Esto es un recordatorio de que Dios siempre está presente, incluso en nuestros momentos más desafiantes, y que Él tiene el poder de transformar cualquier situación para su gloria. Al reflexionar sobre Juan en Patmos, somos desafiados a permanecer firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias. Así como Juan fue fiel hasta el final, somos llamados a perseverar, confiando en que Dios tiene un plan mayor y que su victoria final está garantizada. En la isla de Patmos, Juan experimentó una visión gloriosa de Jesucristo, que marcó el inicio de las revelaciones registradas en el libro de Apocalipsis. Esta visión no solo era impresionante, sino que también llevaba un mensaje profundo sobre quién es Cristo, su autoridad y el papel que desempeña en la historia de la salvación. En Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 al 16, Juan describe al Cristo glorificado de una manera que simboliza su soberanía divina. Vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a alguien semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido con un cinturón de oro alrededor del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies parecían bronce bruñido refinado en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Cada detalle de esta visión tiene un significado profundo. Los cabellos blancos simbolizan la sabiduría y eternidad de Cristo, sus ojos como llama de fuego representan su capacidad de verlo todo, y sus pies de bronce indican su fuerza y justicia. La voz como el sonido de muchas aguas muestra su autoridad sobre toda la creación, mientras que los 7 candelabros que lo rodean representan a las 7 iglesias que él sostiene y gobierna. Juan quedó tan impactado con esta visión que cayó a los pies de Jesús como muerto. Pero, en un gesto de consuelo y aliento, Jesús puso su mano sobre Juan y le dijo: «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras refuerzan que Jesús es el Señor soberano,
vencedor sobre la muerte y el pecado, y que Él tiene el control absoluto del destino de la humanidad. Después de esta visión inicial, Jesús confió a Juan una misión especial: registrar todo lo que iba a ver y escuchar. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, Él ordena: escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Esta instrucción nos muestra que el Apocalipsis no es solo un relato de eventos futuros, sino también un llamado a reflexionar sobre el presente y a vivir en obediencia a Dios mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas. La forma en que las revelaciones fueron transmitidas también es única. El Apocalipsis nos dice que el mensaje vino de Dios a Jesús, de Jesús a un ángel, y del ángel a Juan. Esta cadena de transmisión subraya el origen divino del libro y su importancia como mensaje celestial para la humanidad. Ahora, detente un momento y reflexiona: ¿cómo ves a Jesús? Cuando piensas en Él, ¿lo ves solo como un Salvador amoroso o también como el Rey glorificado y soberano que gobierna sobre todas las cosas? Comparte en los comentarios cómo esta visión de Cristo impacta tu fe. Tu reflexión puede ayudar a otros a comprender mejor la autoridad y el amor de Jesús. La visión de Cristo glorificado es un poderoso recordatorio de que Él está en control, incluso cuando el mundo parece caótico. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y su victoria ya está asegurada. Este es el mensaje que nos transmite el Apocalipsis, y debe llenarnos de esperanza y valentía para enfrentar cualquier desafío que tengamos por delante. Mientras continuamos explorando el libro de Apocalipsis, recuerda que todo comienza y termina con Cristo. Él es el centro de la historia, el autor y consumador de nuestra fe, y quien nos conduce a la victoria final. Una de las primeras instrucciones que Juan recibe en su visión es escribir cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias eran Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de estas cartas contiene palabras de aliento, advertencia y exhortación, reflejando la situación espiritual específica de cada comunidad. Estos mensajes, registrados en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, no eran solo para las iglesias de esa época, sino que también tienen un significado profundo para nosotros hoy. Revelan cómo Dios observa atentamente a su pueblo, reconociendo nuestras virtudes, corrigiendo nuestras fallas y llamándonos al arrepentimiento. 1 Efeso. La iglesia de Efeso fue elogiada por su perseverancia y rechazo a las falsas enseñanzas, pero Jesús señaló que habían abandonado su primer amor. Esto nos recuerda que las obras y la obediencia no son suficientes sin un corazón fervoroso por Cristo. ¿Cómo está tu primer amor por Dios? Reflexiona y comenta. 2 Esmirna. A diferencia de otras iglesias, Esmirna no recibió ninguna reprensión. Esta iglesia era pobre materialmente, pero rica espiritualmente, y estaba enfrentando intensa persecución. Jesús los animó a permanecer fieles, incluso ante la muerte, prometiéndoles la corona de la vida. Aquí aprendemos que el sufrimiento por Cristo nunca es en vano, Dios ve y recompensa. 3 Pérgamo. Pérgamo era una iglesia que vivía en un ambiente de idolatría e inmoralidad, pero algunos de sus miembros habían permanecido fieles. Sin embargo, Jesús los advirtió sobre la tolerancia a falsas enseñanzas. Este mensaje nos desafía a no comprometer los valores del Evangelio, incluso cuando estamos rodeados de influencias contrarias. 4 Tiatira. Esta iglesia fue elogiada por sus buenas obras y amor, pero fue severamente reprendida por tolerar a una mujer llamada Jezabel, quien estaba llevando a otros al pecado. Esta carta nos alerta contra el peligro de la complacencia frente al pecado dentro de la iglesia. 5 Sardis. Sardis tenía la reputación de estar viva espiritualmente, pero Jesús reveló que estaba muerta. Él los llamó a despertar y fortalecer lo que quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Este mensaje es un llamado a examinar nuestras vidas espirituales y asegurarnos de que realmente estamos viviendo para Dios. 6 Filadelfia. Filadelfia recibió solo palabras de elogio. A pesar de su debilidad, guardaron la palabra de Dios y permanecieron fieles. Jesús los animó, prometiendo abrir puertas que nadie podría cerrar. Esto nos recuerda que la fidelidad es más importante que la fuerza aparente. 7 Laodicea. Laodicea fue duramente reprendida por ser tibia, ni caliente ni fría. Jesús los advirtió a arrepentirse y buscar el verdadero oro espiritual. Esta carta nos desafía a abandonar la apatía y buscar una relación genuina con Dios. Estas cartas son increíblemente relevantes para nosotros hoy porque muestran cómo Dios evalúa nuestra relación con Él. Él no solo mira nuestras acciones externas, sino también las intenciones de nuestro corazón,
nuestra fidelidad en tiempos difíciles y nuestra disposición para corregir nuestros errores. Ahora quiero preguntar, ¿con cuál de estas iglesias te identificas más? ¿Tu caminar con Dios se parece a la perseverancia de Esmirna, a la fidelidad de Filadelfia o quizás a la necesidad de despertar como Sardis? Compártelo en los comentarios. Esta reflexión puede ayudar a otros a evaluar y fortalecer su propia fe. Por último, los mensajes a las 7 iglesias nos muestran que Dios está profundamente involucrado con su pueblo. Él se preocupa por nuestra condición espiritual, nos anima cuando estamos en el camino correcto y nos corrige con amor cuando nos desviamos. Estas cartas son un recordatorio de que nuestra relación con Dios es viva, dinámica y llena de gracia. Después de los mensajes a las 7 iglesias, Juan es llevado a una visión extraordinaria del cielo, que se describe en Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Estos pasajes revelan la majestad de Dios y la gloria de Cristo como el Cordero digno de abrir los sellos y desatar los eventos que conducirán al cumplimiento del plan divino. Esta visión nos transporta al centro del trono de Dios y nos recuerda la supremacía absoluta de su poder y autoridad. En Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 y 3, Juan escribe, había un trono en el cielo, y alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y sardónice, y un arco iris, semejante a una esmeralda, rodeaba el trono. Esta descripción, llena de imágenes simbólicas, destaca la santidad, gloria y soberanía de Dios. Alrededor del trono, había 24 ancianos sentados, representando a los redimidos de Dios, y 4 seres vivientes, simbolizando toda la creación, que adoraban continuamente. Esos seres declaraban sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta adoración incesante nos recuerda que Dios es digno de toda alabanza y reverencia, no solo por sus obras, sino por quien Él es. Su eternidad, justicia y majestad se enfatizan en esta escena celestial. En el capítulo 5, Juan ve un libro sellado con 7 sellos, que nadie era digno de abrir. Juan llora porque parecía que no habría quien pudiera revelar los misterios contenidos en ese libro. Pero entonces, uno de los ancianos declara, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. En ese momento, surge el Cordero, que había sido sacrificado, pero ahora está vivo y victorioso. Es descrito como teniendo 7 cuernos y 7 ojos, simbolizando poder y conocimiento completos. La adoración cambia de enfoque hacia el Cordero, que es declarado digno de abrir el libro. Millones de ángeles se unen en un cántico de alabanza, digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Esta escena de adoración al Cordero es uno de los pasajes más sublimes de la Biblia. Nos recuerda el sacrificio de Cristo y su posición única como Salvador y Rey. Él venció a la muerte y es el único digno de revelar el plan de Dios para el futuro. Ahora quiero que reflexiones, ¿cómo adoras a Dios en tu vida diaria? ¿Reconoces su soberanía y le das la alabanza que merece? Compártelo en los comentarios. Esta reflexión puede ayudar a otros a acercarse a Dios de una manera más íntima y significativa. Estas visiones del cielo nos dan un vistazo de la gloria que está por venir y nos recuerdan que la adoración es una parte central de nuestra fe. Nos conecta con Dios y nos prepara para el cumplimiento de sus promesas. Al adorar al Cordero, declaramos que Él es digno de toda honra y poder, y nos unimos a la gran multitud celestial que proclama su victoria. Por último, estas visiones nos desafían a vivir con los ojos puestos en el trono de Dios, confiando en su soberanía y esperando con esperanza el día en que veremos esa gloria cara a cara. En el libro de Apocalipsis, la apertura de los 7 sellos marca el inicio de una serie de juicios que culminan en el cumplimiento del plan divino. Estos eventos son intensos, llenos de simbolismo y representan la justicia de Dios derramada sobre la tierra. Nos recuerdan el llamado al arrepentimiento y la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe. En Apocalipsis, capítulo 6, vemos la apertura de los primeros 6 sellos. 1 lee el primer sello, un caballo blanco y su jinete, que lleva un arco y recibe una corona, simbolizando conquista. Muchos interpretan a este jinete como un gobernante o poder que surge para dominar, iniciando eventos de gran impacto global. 2 el segundo sello, un caballo rojo, cuyo jinete trae guerra y violencia a la tierra. Este sello representa el conflicto entre naciones y la pérdida de la paz. 3 el tercer sello, un caballo negro, asociado con hambre y escasez. Su jinete lleva una balanza,
indicando la injusticia económica y el aumento del sufrimiento humano. 4. El cuarto sello, un caballo amarillo pálido, cuyo jinete es llamado Muerte, seguido por el Hades. Juntos, traen destrucción, cobrando vidas a través del hambre, la peste y la guerra. 5. El quinto sello, Juan ve las almas de los mártires bajo el altar, clamando por justicia divina. Esto simboliza las oraciones de los fieles que sufrieron por su fe y esperan la intervención de Dios. 6. El sexto sello, hay un gran terremoto, el sol se oscurece como un saco de crin, y la luna se torna como sangre. Estos eventos cósmicos indican el poder soberano de Dios sobre la creación y el inicio de su juicio final. La apertura del séptimo sello en Apocalipsis, capítulo 8, introduce el sonido de las 7 trompetas, cada una desatando un juicio aún más severo. Estos juicios, además de simbolizar la ira divina, también son llamados al arrepentimiento, mostrando la paciencia de Dios al ofrecer oportunidades para que las personas vuelvan a Él. Las primeras 4 trompetas afectan el medio ambiente, la tierra, el mar, los ríos y los cielos. 1/3 de cada uno de ellos es destruido, causando caos y sufrimiento. Las 3 últimas trompetas son conocidas como ayes, trayendo calamidades aún mayores. 1. La quinta trompeta, una estrella caída, generalmente interpretada como Satanás, libera criaturas demoníacas que atormentan a quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este tormento es descrito como algo tan terrible que las personas desearán morir, pero no podrán. 2. La sexta trompeta, un gigantesco ejército demoníaco es desatado, matando a 1/3 de la humanidad. Esto simboliza el juicio de Dios sobre un mundo que continúa rechazando sus advertencias. 3. La séptima trompeta, marca el clímax de los juicios, declarando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este momento anuncia la victoria final de Dios. Estos juicios, aunque duros, son un recordatorio de la paciencia de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Cada sello y trompeta es un llamado al hombre para reconsiderar su camino y volver al Creador. Ahora, reflexiona, ¿cómo interpretas estos juicios? ¿Ves en ellos la severidad de Dios o logras percibir su misericordia al ofrecer tantas oportunidades para el arrepentimiento? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva puede inspirar a otros a reflexionar más profundamente sobre el plan divino. Los juicios del Apocalipsis no son solo una demostración de la ira de Dios, sino también de su justicia y su amor por aquellos que permanecen fieles. Nos desafían a vivir de manera más consciente, preparando nuestros corazones para el retorno de Cristo e incentivando a otros a hacer lo mismo. Por último, estos pasajes nos recuerdan que, a pesar del caos y el sufrimiento que veremos en el mundo, Dios sigue en control. Él utiliza incluso los momentos más oscuros para cumplir su propósito y traer gloria a su nombre. Hemos llegado al final de este profundo recorrido por el libro de Apocalipsis, donde exploramos visiones gloriosas, mensajes impactantes y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Apocalipsis no es un libro para causar miedo, sino para darnos esperanza. Nos muestra que, incluso frente a las tribulaciones y el caos, Dios tiene un plan perfecto, y su victoria final ya está asegurada. Revisamos los mensajes a las 7 iglesias, que nos llaman a evaluar nuestra caminata espiritual y nos exhortan a ser fieles, incluso en tiempos difíciles. Exploramos las visiones del cielo, que nos recuerdan la majestad de Dios y la centralidad de Cristo como el Cordero digno de toda alabanza. Y vimos cómo los sellos y las trompetas revelan tanto la justicia como la misericordia de Dios, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento antes del juicio final. Pero Apocalipsis también nos da un vistazo de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Él promete enjugar toda lágrima, eliminar la muerte y el sufrimiento, y llevarnos a un lugar de paz eterna. Esta es la esperanza que debemos guardar en nuestros corazones, que, al final, estaremos con el Señor en su gloria. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste de este estudio sobre Apocalipsis? ¿Hay algo que Dios te esté hablando directamente al corazón? Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede inspirar a otras personas a buscar una conexión más profunda con Dios y prepararse para el cumplimiento de sus promesas. Si este video tocó tu vida, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje transformador de la palabra de Dios. Que juntos podamos permanecer fieles, esperando el retorno de Cristo con expectativa y alegría.
Que Dios te bendiga abundantemente y fortalezca tu fe para los días por venir. Recuerda, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. La victoria pertenece al Señor, y nosotros, como sus hijos, participamos de esa victoria eterna.